Bien, en función del tiempo vamos a comenzar con este seminario titulado Ámbitos emergentes de la investigación en psicología de la educación, posibilidades actuales y futuras en la sociedad de pospandemia. Damos los saludos protocolares, ¿cierto?, a las autoridades de la universidad que nos han permitido realizar este espacio de encuentro donde vamos a compartir algunas experiencias de investigación que hemos construido desde el grupo de investigación en cultura, educación y transformación social. Y también damos los agradecimientos a quienes nos acompañan el día de hoy, ¿cierto? Hay profesores aquí invitados, estudiantes con los que hemos podido compartir, también representantes del Colegio George Chater English College, ¿cierto? Está bien mencionado, ¿cierto? Específicamente a Claudia Boydman, Isabel Fresno y Claudia Godoy. ¿Está bien? Y también a los colegas, educadores y compañeros de ruta con los que hemos compartido espacios en el ámbito de la investigación, a nuestros queridos estudiantes y colegas en general. Bien, a modo de contexto, ¿cierto? En este seminario que nos invita a pensar sobre la educación y sobre lo que se hace en materia de investigación, me pareció importante mencionar las palabras de nuestra célebre poetisa Gabriela Mistral, que decía muy sabiamente enseñar siempre en el patio y en la calle como en la sala de clase, enseñar con la actitud, con el gesto y la palabra. Nuestro seminario tiene 3 características. Es una invitación porque nos permite de una u otra manera repensar los procesos de enseñanza y aprendizaje en clave generativa, que ya explicaremos a lo largo del transcurso de este seminario por dónde va esa invitación. La segunda característica que tiene este seminario es que es un regalo. ¿Por qué? Porque se construye sobre la base de investigaciones con perspectivas de género cualitativamente diversas y conectadas con el territorio, en la que las colegas que aquí me acompañan y yo hemos podido sortear los diferentes obstáculos que han instalado la pandemia para poder hacer investigación precisamente conectado con los fenómenos emergentes que hoy en día enfrentan las escuelas. Y la tercera característica de este seminario es que es una posibilidad, porque creemos que las reflexiones, dudas e inquietudes que van a surgir de estas ponencias permitirán germinar hacia nuevas posibilidades para repensar la educación. Entonces, para todos los que nos acompañan, los valientes que nos acompañan, los y las valientes que nos acompañan en estas actividades presenciales, que para muchos probablemente es la primera que hacemos acá en Temuco, ¿cierto? Hay algunos datos que son interesantes de mencionar. Al menos 200 millones de niños en edad escolar viven en 31 países de bajo y medianos ingresos que en el fondo durante la pandemia tuvieron muy pocas posibilidades de tener procesos educativos de calidad. Además, la enseñanza preescolar nuevamente sigue siendo el nivel educativo más descuidado. Cuando pensamos en países exitosos como Finlandia, Singapur, Reino Unido, Canadá, nos preguntamos qué es lo que tienen distinto ellos de nosotros. Fundamentalmente que sus políticas públicas hace ya más de 20 años han puesto los énfasis en la educación preescolar. Otro elemento importante, ¿cierto?, que ha instalado la pandemia son las relaciones que establecen los niños, niñas y jóvenes en el contexto escolar. La violencia, el grooming, el bullying, los problemas de convivencia escolar y otro gran tema, cómo avanzamos en inclusión y diversidad. Y también, ¿qué pasa con el ejercicio de la profesión docente? ¿Qué le pasa a esa persona que ante todo es una persona que ha vivido los mismos problemas que todo en contexto de pandemia? Y además, pensemos en los indicadores de salud mental que existen en nuestro país y las implicaciones que ello tiene sobre la educación. Sin duda, son muchas problemáticas que nos invitan a reflexionar. Ahora bien, sin alargarme tanto, este seminario emerge en el contexto del Fondo de Iniciación 11190028, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, por el Grupo de Investigación en Cultura, Educación y Transformación Social, que pertenece a la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma, y que además tiene la gracia de que va a permitir mostrar resultados de investigación concretos que las colegas han construido también en proyectos internos que se desarrollan acá en la universidad. La estructura es muy simple, 3 ponencias de 20 minutos cada una y posteriormente vamos a tener un debate, un encuentro más bien de ideas que va a ser moderado por el doctor Hernán Riquelme Brevis, que también es académico del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible. Para comenzar, quiero dejar en esta
podio a la doctora Catherine Muñoz Urrutia. Ella es psicóloga por la Universidad de la Frontera y doctora en investigación educativa por la Universidad de Extremadura, España. Y ella nos va a invitar a reflexionar con la ponencia titulada Subjetividad y sujeto creativo, implicancias de la diversidad en la educación. Katy, muy bienvenida y todo suyo este espacio. Hay un gobierno que partió siendo y teniendo como foco el sujeto político juvenil. Estábamos mirando a estudiantes secundarios, ¿era necesario? Sí. Estábamos mirando estudiantes secundarios y estudiantes de educación media. Y llegó la pandemia, como dice Eduardo. Eso hizo que se replegaran, que los estudiantes que estaban siendo activos el 2019 en las calles se fueran hacia las casas y que hubo un grupo, porque partimos en acercamiento a campo, en contacto con personas activas y estudiantes. Muy buenos días. Y un grupo súper interesante de las personas que estaba participando en ese momento, interesante porque cuando pensaba lo político, estaba pensándolo para cambiar las lógicas que estaban en las relaciones, incluso dentro de su hogar, eran las mujeres feministas que estaban trabajando activamente. Y ese grupo de personas se había ido a la casa, entonces fuimos a buscarlos a la casa, a ver qué estaban haciendo. Y un grupo muy particular de mujeres muy interesante fueron las mujeres mamás que se habían ido a la casa y que eran estudiantes. Interesantes porque tuvieron que rehacerse adentro de la casa. Y a partir de eso aparece un territorio muy bonito de abordaje, que es el territorio de la maternidad en mujeres jóvenes madres, que es un territorio muy particular. El marco de trabajo con el que abordamos la temática tuvo que ver con sentido subjetivo, sujeto, agente, tramas subjetivos, creatividad, que en este cuadro se los voy a tratar de explicar. La idea teórica que hay atrás es que subjetividad colectiva y social, esto que pasa a través de los medios de prensa, que pasa en las calles, eso que pasa en los grupos de los cuales participamos, se construye en la subjetividad individual. Se construye porque las personas tienen que entrar en sentido todo lo que acontece. Y entra en sentido, según González Rey, y todo el equipo. Ahí hay unas mujeres preciosas como Albertina Mitjans. Cuando eso que acontece se construye simbólicamente, eso quiere decir que tiene carga más allá de las palabras, valórica, tiene una carga además emotiva. Y eso coloca a esta persona ya como o agente en una posición de habla activa o como sujeto, ya pensando en cómo cambiar las cosas. Por eso fueron interesantes este grupo particular de mujeres, porque para poder estudiar tuvieron que cambiar las cosas. ¿Qué nos mostraron esas mujeres? Algo que veíamos en el mundo, que en pandemia entraron múltiples funciones al hogar, que las instituciones se fueron para adentro, que la diferencia entre lo público y lo privado había desaparecido en serio y que lo privado había sido invadido por los otros múltiples roles y funciones que ellas tenían. Y que a través de ellas el Estado seguía operando en la función de educación, en la función de salud, en la función de apoyo social, algo que tal vez muchas mujeres vivieron en ese tiempo. Y que eso hizo una intensificación de la función y de los roles que ellas tenían. El estudio se analiza desde la lógica de González Rey, que es quien propone el modelo teórico,
él desarrolla la lógica de la epistemología cualitativa, ve al investigador como un sujeto que construye conocimiento con los actores con los cuales se contacta, entiende que el relato de vida es una forma en que ponemos al actor social en el lugar de sujeto historizador. Quienes participaron para este análisis son 22 madres, mujeres, estudiantes. Se buscaron indicadores emergentes en el relato de las mujeres, se compararon esos indicadores para poder hacer un análisis en que se busquen los espacios donde aparecieron estas formas activas de subjetivar. Lo primero que parece interesante es que son jóvenes. Y algo que empieza a aparecer en las mujeres madres jóvenes es que no necesariamente al nacer el hijo están en rol materno. Entonces tienen que aprender a ser mamá. Y que al inicio están en una función de hermanas de pronto, como fraterna, y pueden estar en un ánimo súper disfórico, como lo relata ella. Eso empieza a aparecer en muchos relatos. Y se encuentran en pandemia, a cargo del niño, a cargo de estudiar, algunas a cargo de trabajar, y todo el día con ellos. Por lo tanto, ya en el momento en que están siendo entrevistadas, están en cuestionamiento, viendo qué es lo que pueden hacer ahí. Y ellas dejan mostrar algo que pasa en Chile, y es que maternidad con estudiantes no se llevan, y especialmente con estudiantes universitarios. Entonces son figuras que no se ven compatibles. No existen permisos particulares o espacios particulares que hagan compatible la maternidad con estudiar, más allá de lo que algunos profesores o algunos directivos puedan acordar con ellas. ¿Qué apareció al comparar los relatos y tratar de encontrar hilos comunes? Una forma de historizar. La mayor parte de ellas habló de sobrecarga, lo que es súper interesante porque post pandemia hay otras tesistas que están trabajando en OCEVAPO. La sobrecarga y la maternidad siempre coexiste. Y por lo tanto en sobrecarga aparece la organización de una rutina, aparecen formas en las cuales organizar, en las que ellas son activas y la emoción tiene un fuerte componente que posibilita simbolizar y dar sentido a la vida. Y que además, al poder hacer eso, pueden entrar en sentido la relación con sus hijos. Y en un sentido que las hace estudiar y que las hace facilitar que sus hijos estudien. Entonces, ¿qué aparece en la pandemia en particular? Lo que está en negrito es algo que nos muestra que esta separación entre el espacio público y privado se va, entre el espacio íntimo y público se va, y que la casa deja de ser el espacio seguro, donde tenías un tipo de actividad muy diferenciada con tus hijos. Y de pronto todo empieza a hacerse en el mismo sitio. Y entonces la sobrecarga tiene sensación de malestar. La relación se vuelve difícil, demasiado intensa. Se intensifica, ellas hablaron, se intensificaron los roles, se intensificaron las funciones, se está todo el día con los niños están en la casa donde también tienen que hacer todo, jugar, estudiar, amigos, y por lo tanto se sentían muy exigidas. Ahí hay otra sensación más, la de colapso, la de cansancio, la de no poder seguir. Sentir que tienen que parar, pero que no pueden. Y entonces, estas mujeres se encuentran con algo que está pasando en los medios de prensa, el discurso social, con algo que nosotros hicimos en algunas capacitaciones, que fue dar tips para poder sobrevivir en pandemia. Y dentro de eso estaba arma un horario. Y arma un horario que te permita tener actividad durante el día y ordena tu día.
y empiezan a trabajar en eso, pueden hacer un horario y ordenar su vida. Y eso es algo que post pandemia las madres siguen haciendo. Y pasa que al ordenar ese horario, no lo hacen siguiendo instrucciones, po. Ellas sienten que siguieron una instrucción, pero tienen que empezar a ver cómo organizan, dialogando, el tiempo con sus hijos y el tiempo con sus roles. Y entonces el diálogo empieza a ser un elemento que permita adaptación. Y es interesante porque todos sabemos la función del diálogo para poder convertir las relaciones en espacios de negociación de poder, ¿verdad? Donde el otro participe. Y estas madres empiezan a hacer ese ejercicio adentro de la casa, sala de clase, miren lo que digo. Es que la casa se convirtió también en una sala de clase, po. Empiezan a hacer este diálogo adentro. Hay otro estudio para los profes que están aquí, que lo hicimos con madres ya no estudiantes universitarias, y la función que tomaron ellas para poder armar una triada que hacía el proceso educativo es preciosa también. Esta triada educativa que nos muestra cómo la familia, la escuela tienen que vehiculizarse. Aquí vamos a ver que la función materna es un espacio que vehicula aprender. Entonces, en el diálogo aparece ya un espacio de diferenciación y un espacio de reconocimiento. Ella está aprendiendo a solicitar lo que ella quiere, ella pide, yo estoy tratando de entenderlo. Wow, el diálogo entonces abre que hay un otro que está enfrente. No hay un niño al que le doy instrucciones, no soy solo la que lo lleva a jugar. A los 20 años tengo que empezar a reconocer a ese otro como un otro que se construye. Entonces, es interesante, aquí hay 3 palabras y esos son los trocitos que les muestro, en los cuales miramos cómo desde lo dialógico, desde donde el diálogo se abre al reconocimiento del otro, este reconocimiento implica que vayamos poniendo límites personales, límites entre mis intereses, entre los intereses del niño, de la niña, y que el reconocimiento ya no tenga la forma solo de felicitación, sino que el reconocimiento tenga la forma de diferenciación. La diferenciación, entonces, es un componente muy importante si empezamos a pensar en diversidad. Y la diversidad como un proceso constructivo, y no solo la diversidad como un proceso impuesto, que ya apareció el diverso. El diverso se construye, y se construye cuando abrimos estos espacios dialogales, donde se abre la posibilidad de diferenciación. Y aparece en esos relatos cómo estas jóvenes se colocaban en un espacio de diferenciación que implica reconocer que yo tengo necesidades, por ejemplo en las tareas, tengo que ponerme seria y ellos tienen que estar en silencio. No puedo estar todo el rato jugando, tenemos que avanzar en nuestras tareas. Luego, cada uno tiene sus responsabilidades, es otra chica que está hablando como de lo mismo. Cada uno de nosotros tiene tarea, tenemos que poder diferenciar nuestra tarea y tenemos que ser capaz de poner límite y cada uno contenerse a sí mismo para poder entrar en diálogo. Y eso pasa con los silencios, pasa con los espacios de trabajo, pasa con los espacios que de pronto eran muy unidos porque vivían en condiciones de hacinamiento. Es bien bonito cómo lo hacen, ¿eh? Ahí hay como tips para nuestras estudiantes y para muchas mamás. Y aparecen miren cómo era la vivencia.
caótica, estresante, estaban sufriendo, reconocen que sufren, están aprendiendo a diferenciar, están dialogando, se escucha, ahora ya sin pandemia no se escucha tan atormentado, pero era muy atormentado. Y es interesante cómo aparece una emoción súper positiva en eso, que es como la sensación de maternidad. Las mujeres madres, que también ahora siguen entrevistando otras estudiantes, hablan de esto caótico, pero también hermoso, ¿no? Ahora estamos mucho más cercanos. Y ese espacio de diferenciación también la ven en el niño y la niña. Cómo ella me ve. Hay una relación de respeto. Cómo la trato, cómo ella me trata. Entonces, aparece, además de este espacio de diferenciación, este espacio de reconocimiento del otro, el sentirse reconocida por el niño o niña, que es interesante si pensamos en la validación. Está haciendo una validación mutua y está habiendo reconocimiento mutuo. Esto es súper extraordinario en la psicología porque habitualmente vemos al niño como un sujeto que no habla y habitualmente no vemos que los niños nos reconocen. Sentimos que nosotros tenemos que como estimularlo, nosotros tenemos que retroalimentarlo positivamente, nosotros tenemos que motivarlo, pero el niño que reconoce el límite de su madre, fíjense cómo la motiva, la respeta, le transmite existencia. Y aparece, creo yo, lo más complejo de distinguir, y es que estas madres imaginan, y al imaginar crean, pero no creaciones que van a impactar en la macroestructura social, creaciones súper cotidianas, que sí tienen un impacto muy importante en el espacio intersubjetivo y que sí tienen un impacto tremendamente importante en la subjetividad del niño y en la subjetividad de ella. Rescato un relato que habla de la recreación de la casa cuando la casa es pequeña. ¿Mm? Y cómo se genera, se vuelve la casa un espacio de multiplicidad de experiencias. Un living chiquitito que se transforma, un comedor que se transforma, una habitación que se transforma. Luego, al lado, bueno, algo donde exploran, pero exploran fuera porque hay una parcela. Pero es la invitación a inventar cómo pasear, cómo hacer novedoso cada espacio distintos días. Fue algo que apareció en las madres en ese tiempo, que es tremendamente creativo y donde las mujeres ni siquiera se han dado cuenta que son tremendamente creativos. Es una invitación entonces a mirar la creatividad en espacios mínimos y no solo en grandes espacios, porque la creatividad es una habilidad que si la buscamos en grandes espacios podemos no mirarla, pero en espacios mínimos podemos verla. Y puede desarrollarse si la vemos en esos espacios mínimos. Entonces, conclusiones, lugares a los cuales queremos llevar a pensar. Primero, pensar la maternidad no como una condición de la mujer, sino que pensar la maternidad como una función, especialmente en madres estudiantes, no necesariamente porque son madres están en función materna. La maternidad es un lugar al que ingresan y en el que la escucha y el acompañamiento es súper importante para que ingresen del modo en que lo vimos. Y aún menos esperable, la maternidad pudiese ser un lugar asumido por hombres, po. Si lo entendemos como un lugar de relación, un lugar afectivo. Ese lugar afectivo tiene que ver con esto de muy de madre, que está en otros relatos, de tener al niño o niña conmigo todo el tiempo en mi imaginación. Hay una Lola de una tesis actual que dice que no quería tener un hijo, que seguía carreteando y que logra decir,
Pero un día cuando iba a la casa de una amiga, lo pensé, lo recordé y pensé que me necesitaba y no pude llegar y tuve que volver. Y pensé que necesitaba que yo lo cuidara. Y entró entonces ella en función materna lentamente. Hay alguien que te habita, como un enamoramiento, pero que dura mucho. Entonces, primero pensar que la maternidad entonces es como una función que no necesariamente está ligada a tener un hijo y que no necesariamente está ligada al género, al género sexual, ni al género social. Segundo, que ser sujeto implica una posición de recuerdo. Aquí vemos que era nuestro refugio seguro, era nuestra casa club, era la casa. No está hablando de cómo era antes, está hablando de cómo la veo en el presente. Ser sujeto tiene que ver con que nada del pasado es pasivo, sino que todo recuerdo actualiza el pasado. Hay una construcción presente. Hay un sujeto en tanto desde que uno hace presente esa construcción. Y esa solo acción, fíjense lo que despliega. Entonces, en términos de enunciación, cuando escuchamos que alguien habla del pasado, construyendo el pasado en el presente, valoremos esa capacidad que está teniendo esa persona, porque a partir de eso, uno, se está construyendo a sí mismo y dos, está pudiendo diferenciarse para actuar en ese lugar. Y entender la función de la diferenciación y de los límites para poder abrir un espacio a la construcción de lo diverso, entendiendo que esa construcción no aparece cuando lo diverso ya está presente, entendiendo que eso se va produciendo en este proceso amoroso y permanente de diferenciación con el otro, que en las madres parece estar más presente por la cercanía afectiva en esta relación. Que la creación la podemos pensar como un espacio cotidiano, no buscando grandes creaciones, y eso pasó harto en pandemia. Lo creativo fue súper cotidiano. Y que el diálogo ofrece este espacio para la diferenciación y para el reconocimiento mutuo. Que los adultos podemos aprender a sentirnos reconocidos por los niños. Que no necesitamos que el reconocimiento venga de, entre comillas, un superior. Y que en lo cotidiano aparecen sujetas creativas porque cuando aparece deseo de poder. Y hay muchos autores que han hablado del deseo de poder, pero aquí tiene que ver con el poder de hacer, el poder de ser, el poder de estar con otra. Apenas aparece ese deseo, aparece la posibilidad de la construcción de un sujeto activo y creativo. Y dos ideas que me parecen súper importantes para educación. Entender que las capacidades se despliegan en relación. Que la madre es otra cuando entra en relación con el hijo, que esa chicoca a lo mejor nosotras la vemos en clase y no se ve así. Que el niño es otro cuando entra en relación con la madre. Entonces que no podemos pensar en los estudiantes como limitados en su cuerpo para tener capacidades, que las capacidades se ponen en juego en relación. Y que las capacidades en esa relación se ponen en juego cuando entran en función, cuando hacen algo en el mundo. Desde ahí veamos que lo materno tiene una importante función en lo social y que estas estudiantes están teniendo ya una función social importante antes de terminar de estudiar. Le damos un aplauso a Catherine Muñoz, muchas gracias. Bien, continuando con las presentaciones, bueno, Katy nos invitaba a reflexionar sobre el sujeto activo creativo, ¿cierto? Cómo se construye la creatividad y algo muy interesante también, el aprendizaje como un proceso relacional, que también nos invita a reflexionar sobre qué es lo mejor, la presencialidad, la no presencialidad, y algo tan importante también como el vínculo
relacionado con la maternidad. Bien, ahora damos paso en función del tiempo a nuestra siguiente colega, ¿cierto? Si quieres te doy espacio para que coloques tu presentación. Doy paso a la doctora Stephanie Armstrong Gallegos. Ella es psicóloga por la Universidad de la Frontera, magíster en Psicología de la Educación por la Universidad Mayor y doctora en Psicología por la Universidad de Sheffield, Reino Unido. Y ella nos va a compartir algunos resultados preliminares de una investigación en curso que está ejecutando en esta región titulada Neuromitos sobre los trastornos del neurodesarrollo en profesores chilenos. Doctora Armstrong, todo suyo el escenario. Gracias. Hola, buenos días. Agradezco a los asistentes y a los que nos están acompañando también por Teams. Bueno, como decía mi colega, les vengo a presentar un poco el proyecto que estamos realizando, que se inició este año. Es un proyecto con fondos internos de la universidad. Y bueno, sí corrijo, no solo están participando profesores y estudiantes de pedagogía de la región, sino que también hemos tenido participación de colegios de la zona central. Así que dentro de este proyecto hay distintas etapas. Una de estas etapas, y aprovecho ahí de pasar el aviso, es participar en un cuestionario online. Para quienes estén interesados son bienvenidos. Una segunda etapa es una capacitación y se cierra también con, tenemos una plataforma con capacitación, con datos para ir profundizando en algunos temas. Un poco para que conozcan el equipo. Este equipo, bueno, está conformado por mí, ¿cierto? Que coordino el proyecto. También participa la doctora Vania Figueroa, quien es colega de la sede de Santiago de la universidad, y una ex estudiante, la colega también psicóloga Francisca Cornejo. Nosotros estamos trabajando en conjunto con el University College London, quienes nos están brindando también material y estamos ahí compartiendo algunos datos, así que esperamos que este proyecto, como les digo, que está en curso, yo he desarrollado distintas capacitaciones ya a distintas instituciones educativas, tanto presencial como online, y esperamos vaya haciendo un aporte, así es que, como les decía, todos invitados a participar. ¿De dónde surge esta idea de los neuromitos y por qué es un tema relevante que vinculamos al ámbito educativo? Para eso tenemos que comprender este concepto, esta disciplina más bien que es la neuroeducación, que ha tenido harto auge en los últimos años, que es de alguna manera, y esta imagen que viene a continuación, creo que lo representa bien. Uy, no me mueve. Ahí está. La neuroeducación es una especie de puente entre la disciplina de la neurociencia y la educación, ya que intenta conectar, ¿cierto? Y lograr traer un poco los nuevos descubrimientos, hallazgos de las neurociencias y cómo aplicarlo al ámbito educativo. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que este puente puede ser un poco pedregoso, un poco extenso, un poco difícil de cruzar, donde pasan muchas cosas entre medio. Y esta información, estos hallazgos muy relevantes en el ámbito de neurociencia, pueden no necesariamente llegar de la mejor manera a la aplicabilidad, ¿cierto? A lo práctico en el ámbito educativo, que ahí es donde empezamos a hablar de estos neuromitos, que lo vamos a entender como falsas creencias de temas neurocientíficos, a pesar de que ya hay un robusto cuerpo de información que invalida esas creencias, ¿no? Estos neuromitos pueden deberse, por un lado, a extrapolaciones abusivas, ¿sí? O sea, sí, hay un hallazgo que es cierto, pero de una cosita así llegamos a pensar que es la panacea en educación y lo aplicamos en realidad en situaciones donde en realidad no está probado. O por el contrario, puede ser un hallazgo muy grande que nosotros tomamos un pedacito y lo interpretamos de una forma un poco antojadiza. Entonces, eso puede generar complicaciones. Y el tema es que esto se sigue transmitiendo en el colectivo, ¿no? Yo, como psicólogo ocasional y como psicóloga, creo que todavía me encuentro muchas veces en mi disciplina también con estos neuromitos que seguimos transmitiendo muchas veces a nuestros estudiantes. A pesar, como les digo, que ya hay un cuerpo de información importante que refuta algunas de estas creencias. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué es lo que ya se ha investigado? Esto no es nuevo que se está investigando. Se ha encontrado que hay alta frecuencia de adherencia a neuromitos en educadores en ejercicio. Específicamente, suele verse que un 60% de educadores chilenos se adhiere, ¿cierto? Cree en algún neuromito.
a pesar, como les decía, de esta evidencia que los refuta, y hay 3 en particular que tienen mucha popularidad, que tiene que ver con el modelo o la idea de los estilos de aprendizaje, ¿cierto? Visual, auditivo, kinestésico, la gimnasia cerebral y la dominancia hemisférica. Esos se han visto que son los 3 que suelen seguir transmitiéndose y que están siendo todavía muy difíciles de sacar, ¿cierto? De extraer del colectivo, no solamente en el ámbito educativo, sino que también en general, para quienes trabajamos quizás en el ámbito de salud también o en otras áreas. Entonces, ¿qué otra cosa es lo que se ha observado? Que el conocimiento en neurociencia por sí solo no es suficiente para refutar esto, para dejar de lado. ¿Por qué? Porque muy de la mano debe ir también un proceso de pensamiento, la idea de ser más bien crítico con respecto a la información. Sabemos hoy en día que la información es muy rápido de acceder a ella, ¿no? Algo que se descubrió hace 5 minutos, ya podemos leerlo. Y por lo tanto, no basta con que yo a lo mejor acceda a los sitios prestigiosos, sino que tengo que tener una postura crítica para ver en realidad, bueno, en qué se fundamenta y si es que va a ser o no un aporte a mi profesión, a mi práctica, a lo que sea. ¿Por qué podría ser un problema? Porque hay que investigarlo por distintas razones. Ahí yo coloqué algunas. Por un lado, porque pueden tener un impacto en las prácticas de enseñanza. ¿De qué manera? Por ejemplo, en metodologías sesgadas, ¿sí? O, por ejemplo, en docentes que van a destinar tiempo, energía, recursos adicionales, implementando una idea, ¿cierto? Que no necesariamente va a obtener los resultados que espera. Porque también puede tener un impacto en la percepción que tenemos hacia nuestros estudiantes. Como dice ahí, crear o favorecer el desarrollo de estigmas y estereotipos con respecto a los estudiantes. Entonces, yo docente espero que mi estudiante se comporte de cierta manera y no necesariamente va a ocurrir eso y asimismo puede que el estudiante se frustre, ¿no? Y porque puedo también elegir métodos educativos que no van a ser útiles ni efectivos para mi grupo. Eso en términos de antecedentes. ¿Qué es lo que hemos descubierto nosotros hasta el momento? ¿En qué va nuestro trabajo? Nosotros nos enfocamos en 2 grandes objetivos, que es examinar la prevalencia de los neuromitos entre profesores y estudiantes de pedagogía y también su conocimiento general sobre el cerebro, ¿cierto? ¿Qué tienen que hacer? Responder este cuestionario, como les decía, sobre neuromitos generales, que es lo tradicional que se viene haciendo, pero también nosotros incorporamos algunos neuromitos específicos sobre los trastornos del neurodesarrollo. Y ahí es donde el grupo de trabajo del UCL nos está aportando bastante, porque en realidad esto es algo que no se había hecho anteriormente, ya se publicó por primera vez con docentes en el Reino Unido y ahora se está haciendo una investigación en distintos países. Entonces nosotros queremos aportar también qué está pasando en Chile. Hasta el momento, eso es los participantes que llevamos, que son 115, ¿cierto? En su mayoría de género femenino. Ronda la edad entre los 34 años y tenemos estudiantes de pedagogía, en su mayoría profesores ya titulados, y también otros profesionales, como ven ahí, que forman parte muchas veces de los equipos de PIE, ¿cierto? Los equipos que trabajan en las instituciones educativas, así como también han participado equipo técnico, asistentes de aula, técnicos de párvulo, por ejemplo, me acuerdo también. ¿Qué hemos visto? Cuando le preguntamos si, en primer lugar, si conoce alguna de estas necesidades educativas especiales, les preguntamos por algunas que son las más comunes que se suelen encontrar en los programas de integración, ¿cierto? Con respecto al déficit atencional, ahí la barrita del mucho es uno de los que parece presentar mayor conocimiento por parte de los participantes. Con respecto al trastorno de espectro autista, también genera bastante conocimiento. Discalculia junto con dislexia, que forman parte de las dificultades específicas de aprendizaje, empieza a bajar un poquito, sobre todo en discalculia, que tiene que ver con dificultades específicas en el área del cálculo de matemática. Dispraxia, que tiene que ver también con los movimientos, también tiene menor conocimiento, y síndrome de Down también tiene un conocimiento alto. Esto era como un poco para saber, bueno, en qué están estos participantes. ¿Conocen de estos temas que les vamos a preguntar o no? Cuando ya empezamos a ver qué estaba pasando con estos neuromitos, ¿sí?
que para ello, como les decía antes, nosotros utilizamos un instrumento, un cuestionario que se viene utilizando hace muchos años, que adaptamos un poquito para incorporar ciertos neuromitos que han parecido bastante frecuentes en Chile. Encontramos con que en relación al conocimiento general del cerebro hay un porcentaje de acierto de los profesores y en general los participantes, ¿cierto?, de más del 60%. Al igual que los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? El porcentaje de diferencia es muy menor. Entonces, en realidad no podemos hablar aquí de que sea más bien significativo, sino que, ¿qué es lo que encontramos con esto? Que más de la mitad logra acertar y poder discriminar. No, en realidad esta aseveración no es correcta, esta aseveración sí. ¿Cuáles, por otro lado, encontramos que son los neuromitos que todavía presentan alta adherencia? Sobre el 80%, un porcentaje importante de los participantes. En primer lugar, que los niños que son ricos en estímulos mejoran el cerebro de los niños en edad escolar. Ese es uno de los neuromitos que más se repite con mayor adherencia con respecto a ella. ¿Y cuál es el problema con esto? En el fondo es que muchas veces estos neuromitos, como les decía, son extrapolaciones abusivas. La idea de que los entornos estimulantes van a favorecer el desarrollo cerebral viene de una investigación real en ratones que se hizo en los años 70, donde alguien lo tomó y dijo, ya, seres humanos, niños, hay que estimularlos hasta más no poder, ¿sí? Y eso en realidad no es tan así, el entorno ya es estimulante en sí mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Y qué es lo que hemos conversado también cuando me ha tocado, como les decía, hacer capacitaciones en los colegios, que muchas veces las ATE o, por ejemplo, editoriales, difunden material, venden material o las jugueterías, ¿no? Pensando y apuntando justamente a la necesidad o el interés de los apoderados, de los profesores, de favorecer, porque todos queremos favorecer el desarrollo de nuestros hijos e hijas, ¿cierto? Pero en realidad, de repente, hay materiales que simplemente no son necesarios o que si no los puedo adquirir no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, por eso también esto hay que tenerlo muy presente. Otro de los neuromitos muy común que apareció tiene que ver con que breves episodios de ejercicios de coordinación pueden mejorar la integración de la función cerebral hemisférica izquierda y derecha. ¿Qué pasa con eso? Nuestro cerebro ya está conectado. Eso pasa sí o sí, siempre va a estar conectado. Entonces, de nuevo, la idea de esta gimnasia cerebral, que si bien claramente el ejercicio nos va a potenciar, va a favorecer, nos ayuda a oxigenarnos, pero no necesariamente va a ayudarnos a que conectemos mejor, ¿no? ¿Con ejercicio podemos mejorar nuestra coordinación? Sí, a cualquiera le va a pasar, ¿no? Pero eso no significa que después al día de mañana me vaya a ir mejor en matemáticas. Que esas son estas extrapolaciones, ¿cierto? Que de repente se hacen. Y finalmente, que este es uno de los neuromitos que todavía es muy difícil extraer ya y erradicar completamente, es la idea de que los individuos aprenden mejor cuando reciben información según su estilo de aprendizaje preferido, visual, auditivo, kinestésico, ¿cierto? Yo creo que yo misma en algún momento lo enseñé y apliqué el test y nos cuestionamos sobre esto y como una gran herramienta. El tema es que ya hace muchos años que se ha demostrado con evidencia robusta que esto no es así, por múltiples razones. En primer lugar, porque tenemos que reconocer las diferencias individuales, ¿sí? O sea, no es que yo vaya a ser visual y tú vayas a ser auditivo. Sí, a mí me gusta a lo mejor y me va bien en una clase si el profe hace un PPT interesante, pero eso no significa que todas las clases las necesito de la misma manera. Al igual que para estudiar, tengo que hacerlo en realidad de forma integrada y tratando de conectarme con los distintos canales sensoriales, ¿no? Entonces, pensar que yo puedo clasificar es un error. Además, pensar que yo, estudiante o incluso persona adulta, ¿no? Estudiantes universitarios, voy a tener conciencia real de cómo aprendo, eso es una habilidad metacognitiva compleja. Entonces, también puedo cometer errores en eso. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el gran problema? Es que yo genero una expectativa de que, sí, me dijeron que yo era visual, yo hice el test, eso es lo que me salió, voy a aprender todo, me voy a comprar, no sé, plumones y destacadores de todos los colores y me va a ir excelente y puede que me frustre porque en realidad no era así,
¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y yo sé también que lamentablemente en el Ministerio de Educación son ideas que siguen manteniéndose, que muchas veces les piden también a los educadores, a los colegios, que trabajen a partir de esta lógica, ¿no? Entonces, como lo ven aquí, y lo que yo siempre planteo, no es que sea culpa de nadie en particular, sino que muchas veces nuestro sistema todavía mantiene ciertas ideas que en realidad ya no tienen ningún sustento. Con respecto a los trastornos del neurodesarrollo, encontramos que aquí estos son los dos que presentan mayor adherencia, sobre el 70%. ¿Por qué es menor aquí el porcentaje? Porque en muchos había 50-50. 50% de personas que creía que esto era falso, 50% de personas que creía que esto era verdadero, ¿sí? O sea, ahí no había una tendencia tan clara. Y estos en particular son los que sí encontramos que hubo mayor error. En primer lugar, que los niños con síndrome de Down tienen el cerebro más pequeño, lo cual es totalmente incorrecto, ¿cierto? Y eso probablemente, como les decía antes, viene de la idea del estigma y los estereotipos. Y si yo pienso que el tamaño cerebral importa, probablemente voy a pensar que este estudiante, este niño o niña con síndrome de Down, a lo mejor tiene limitaciones en su aprendizaje. Entonces yo ya le pongo una barrera. Y por otro lado, que un niño corre el riesgo de tener dislexia si escribe al revés las letras. Sí, puede darse a veces, pero no siempre. No todas las personas con problemas de lectoescritura van a dar vuelta a las letras. Por lo tanto, si a mí no me pasa eso, puede que sí tenga problemas de lectoescritura, pero no me van a tomar en cuenta porque no estoy cumpliendo con eso. ¿Qué variables también indagamos un poquito? Como les digo, esto es preliminar. ¿Qué variables se vinculan con menor adherencia a neurómito? O sea, ¿cuáles son estos factores que nos están protegiendo? Aparece cuando las personas demuestran que tienen interés por las neurociencias, cuando además tienen capacitación formal en neurociencia. Como les digo, yo, por ejemplo, puedo leer por mi propia cuenta distinto material, pero la capacitación formal es lo que hace una diferencia. Revisión y lectura de publicaciones también sobre neurociencia, lo cual lamentablemente muchas veces no está tan difundido, ¿no? Es mucho más fácil encontrar un blog o un artículo en Facebook, en Instagram muy breve y muy entretenido y que tiene imágenes y todo, pero que en realidad el sustento de eso va a ser muy deficiente. Y esto me parece muy interesante, que todavía no sé cómo interpretarlo. Los profesores que refirieron no tener experiencia práctica con estudiantes con necesidades educativas especiales, es decir, profesores que no han trabajado con estudiantes con estas características, tenían menor adherencia a neuromito. ¿Cómo interpretarlo? Ahí en un próximo vamos a ver qué pasa con eso. Primeras conclusiones de este estudio. El conocimiento sobre las afirmaciones generales del cerebro fue superior al rendimiento relacionado con los trastornos del neurodesarrollo, sí, y esto coincide con este estudio de Reino Unido, como les decía. O sea, sí tenemos bastante conocimiento sobre cómo funciona el cerebro en general, y con respecto a los trastornos del neurodesarrollo todavía hay bastante desconocimiento. Más allá de los estereotipos generales, nos cuesta ir a lo profundo, ¿cierto? Lo cual es esperable en personas que no trabajan directamente con ello. Pero si reconocemos que yo lo hago de forma muy positiva, que en las instituciones educativas ya se están incorporando cada vez más estudiantes con necesidades educativas especiales, toda esta población neuroatípica, ¿cierto? Entonces, parece que sí hay una necesidad por capacitarnos. Ya no es una opción. Tenemos que entender y tenemos que saber cómo trabajar. Y por otro lado, los neuromitos más populares siguen presentando alta adherencia en educadores, y si se fijan, esto se viene investigando 2018-2017 y seguimos encontrándonos. O sea, hay que hacer algo para que en realidad los docentes dejen de gastar recursos, energía y tiempo en preparar sus clases o tomar decisiones enfocadas en algo que en realidad no es cierto, ¿sí? Entonces, necesitamos mejorar la capacitación para docentes. Estos neuromitos populares, ¿no?, que se siguen transmitiendo, sugieren que las capacitaciones actuales no han sido suficientes, por otro lado, y que las creencias erróneas sobre los trastornos del neurodesarrollo pueden impactar entonces en cómo nosotros como educadores nos estamos vinculando. Los invito, hoy día en la tarde tengo otra jornada de capacitación para estudiantes, y la próxima semana para público general, así es que interesados, si quieren participar, por favor escribirme
no hay ningún problema para que se inscriban. Esta capacitación va a ser online. Y ahí un poquito mostrarles para ver si enganchan y se entusiasman. Este es brevemente el curso de capacitación que tenemos armado en el aula virtual de la universidad, que está muy bonito, tiene material audiovisual que estuvimos trabajando, que está traducido, así que totalmente invitados si quieren seguir profundizando en esto. Así que muchas gracias. Bien, le damos las gracias a la colega Stephanie Armstrong por compartirnos su presentación. Interesante tema sobre el cual en educación se discute mucho, las implicaciones de las neurociencias a la hora de comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje y esta larga tradición de neuromitos, ¿cierto? Y que ha impactado definitivamente en la forma en la que a veces se orientan los procesos educativos. Denme un segundo que voy a colocar de nuevo compartir pantalla para que... Ya. Bueno, como verán, esto es un seminario autoorganizado, autogestionado, entonces estamos jugando en todas las posiciones. Ahora le vamos a dar el pase al doctor Eduardo Sandoval, que soy yo. Yo soy psicólogo de formación inicial, magíster en educación, doctor en ciencias humanas y postdoctorado en desarrollo evolutivo por la Universidad de Valencia. Y tengo el agrado de presentar con ustedes un resumen muy ejecutivo de lo que ha sido la ejecución del proyecto Fondesit de iniciación 11190028, que ha sido financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y que además ha ido construyéndose en el alero del grupo de investigación que con las colegas hemos ido construyendo desde las bases, prácticamente. Así que, bueno, espero sea de su agrado. Para mí es gratificante también que hayan conectado algunos profesores y profesoras rurales con los que yo he podido compartir a lo largo de estos 3 años. Saludos especiales a la gente de la región de Los Ríos, de la región metropolitana que pueden estar conectados y también de la región de la Araucanía. Así que bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Bien, este seminario yo les decía que también podía ser visto como un regalo, porque de alguna manera uno de los constructos que yo he estado investigando durante el último tiempo es la generatividad. Y la generatividad, en pocas palabras, tiene que ver con cualquier tipo de acción, tarea o actividad que una persona ejecuta y que tiene un compromiso con el desarrollo de otros. Y que además busca dejar un legado que perdure en el tiempo. Y eso se puede aplicar en varios ámbitos. En el voluntariado que realizan los jóvenes en ciertos contextos, en la crianza de los hijos, Katy hablaba de la maternidad, por ejemplo, en la participación social o política de las personas, en la abuelidad, es decir, el vínculo que establecen los abuelos con los nietos, un recontrato con la vida, una resignificación de lo que ellos han hecho como padres, que ahora es una segunda oportunidad para conectarse con la descendencia, y particularmente cuando uno lo relaciona con la profesión docente. Aquí hay personas que se dedican a la docencia, a la enseñanza. Uno podría preguntarse, ¿sería irracional pensar o imaginar a alguien que abraza la pedagogía que no quiere dejarle o transmitirle algo a sus estudiantes? Sería irracional pensar un profe que no quiere ser recordado por sus estudiantes. Y por lo tanto ahí surge el interés de investigar específicamente la generatividad en profesores rurales. La generatividad tiene una larga data, yo no los voy a aburrir con aquello, pero fundamentalmente yo lo he estado investigando desde un modelo bien contemporáneo, que es el de Dan McAdams, que él lo ha investigado básicamente como rasgos de personalidad y cualitativamente ha diseñado una propuesta de abordaje a la generatividad y de estudio a partir de historias de vida, que es esta última perspectiva la que yo he tomado durante estos últimos 3 años. ¿Y por qué las escuelas rurales? Bueno, las escuelas rurales en Chile, ustedes sabrán que durante los últimos 20 años han enfrentado un proceso de cierre sistemático en el tiempo. Las escuelas rurales tienden a ser cuestionadas por problemas de infraestructura, baja matrícula, y como tienen baja matrícula no son rentables para el sistema.
y además cuando se les compara los resultados que ellos obtienen con lo que se observa en el ámbito urbano, lógicamente hay muchas diferencias. Sin embargo, por investigaciones previas, nosotros empezamos a identificar que si bien bajo los parámetros que establece el Ministerio de Educación no obtienen grandes resultados, sí desarrollan aprendizaje y habilidades que tienen mucho sentido y pertinencia histórica, cultural y muy conectada con el territorio. Y además, que fue un gran tema, cómo las escuelas rurales continuaron desarrollando sus procesos educativos en un contexto de pandemia, donde las condiciones geográficas y de conectividad eran muy distintas. Entonces, pareciera ser que quienes llegan a esos contextos a desempeñarse no debe ser cualquier docente y además debe desarrollar habilidades que no necesariamente le entrega la universidad, ni siquiera en la formación inicial docente que se establece en los estándares definidos hace muy poco por el Ministerio de Educación. Entonces, ahí donde yo me centré específicamente y me hice, entre otras preguntas, ¿cierto? Tres interrogantes. Primero, no existe un plan de formación coherente y consistente con quienes van a ejercer la pedagogía en los contextos rurales. Al profesor se le prepara para desarrollar una práctica educativa en condiciones normales. Sin embargo, y eso es lo que hemos estado viendo, hoy en día el profesor está preparado para un estudiante genérico que no tiene dificultades de aprendizaje, que viene de una familia más bien prosocial y que además está interesado en lo que le van a transmitir en el colegio. Eso es un escenario ideal. La realidad es que en las aulas chilenas, sobre todo en la educación pública, eso no existe. Se vive una gran paradoja, en definitiva. Los profesores hacen como que enseñan y los estudiantes hacen como que aprenden, pero ninguno de los dos lo disfruta. Segunda interrogante. Bueno, el profesor que llega al ámbito rural, ¿qué es lo que vive en esos contextos? Tanto personalmente como profesionalmente. Y la tercera interrogante que a mí me hizo mucho sentido, bueno, ¿qué pasaría si a todos estos profesores que ya llevan varios años de su vida dedicados a la educación rural, ponemos en valor sus lecciones, sus saberes y los sistematizamos de manera que sirvan para quienes a futuro van a llegar a esos contextos o para quienes actualmente lo están pensando desenvolverse en esos ámbitos profesionales, ¿vale? Y a grosso modo, lo que a mí me interesó es poder caracterizar las pautas de comportamiento que muestran estas personas en esos contextos, ¿cierto? Y ver si hay componentes, dimensiones o acciones que se relacionan con la generatividad, ¿vale? Y específicamente me interesó profundizar en cómo se ha ido formando esa persona que llega a desempeñarse en esos contextos, luego cuáles son los saberes o criterios de acción pedagógica que despliegan en esos contextos, qué tipo de relaciones construyen y además cuáles son las estrategias que podrían favorecer este desarrollo potencialmente generativo. Desde el punto de vista metodológico, es una investigación de corte cualitativo, coherente con el estudio de las historias de vida. Se desarrolló en 3 regiones del país, específicamente la región metropolitana, la región de Los Ríos y la región de la Araucanía. Se entrevistó durante 3 años a 9 profesores y a 9 profesoras, quienes tienen una edad promedio de 60 años y que además acumulan 33 años de experiencia profesional en el contexto rural. Es decir, son profesores que pareciera ser que saben lo que implica la ruralidad y que han podido vivir además durante los últimos 30 años los procesos de cambio que la misma política escolar ha implementado para esos contextos, ¿ya? Entonces, de ahí la gracia de poder estudiar la generatividad en sujetos que ya están sobre la mediana edad y que además tienen una capacidad para poder reflexionar sobre lo vivido, lo bueno, lo malo y los desafíos que han enfrentado en dichos contextos. Para el análisis de los datos, básicamente utilizamos análisis de contenido desde la lógica de la teoría fundamentada, desde la perspectiva de Bryan y Chermás, y lo utilizamos además con una herramienta de apoyo informático que es el en vivo, ¿vale? Así que yo les voy a presentar algunos de los resultados preliminares, ¿vale? A grosso modo, este gráfico es bien interesante porque muestra en términos globales los aspectos principales que surgieron de esta investigación y que los agrupé básicamente en 2 grandes ámbitos. Primero, ¿cómo son esos comportamientos que muestran estos educadores? Y que en una primera línea pueden ser muy ad hoc para quienes están en el ámbito rural, pero también son tremendamente trascendentales para quienes están desempeñándose en contexto urbano.
Desde el punto de vista de las habilidades intrapersonales, aparecen algunas dimensiones interesantes. La responsabilidad, la perseverancia, la flexibilidad, la asertividad y la autocrítica. O sea, si uno ve esas características y se imagina un profesor, de inmediato podría inferir que es alguien que realmente está comprometido con lo que está haciendo, que es alguien que le apasiona lo que hace y que es alguien que busca permanentemente mejorar sobre su propio quehacer profesional. Desde el punto de vista de las habilidades profesionales aparecen tres cosas interesantes, que además se ha investigado mucho en torno al desarrollo de la identidad docente. La autonomía, es decir, pareciera ser que la ruralidad es un espacio que invita al despliegue de los saberes de una manera autónoma, creativa, que muchas veces, y sobre todo lo relataban los educadores durante sus primeros años, más bien guiaron su práctica muy ligada a la intuición. En segundo lugar, una despreocupación del error, es decir, el error se transforma en una tremenda posibilidad para aprender y para implementar nuevas estrategias en torno a las necesidades de sus estudiantes. Otra característica que se ha encontrado en buenos profesores chilenos tiene que ver con las altas expectativas que ellos tienen frente a sus estudiantes. O sea, vamos cruzando algunas cosas. La generatividad, como el interés genuino de estos sujetos por contribuir al desarrollo de estudiantes, además conecta con que tienen altas expectativas, independientemente de sus condiciones de base, independientemente de sus familias de origen, ¿cierto? Son profesores que se imaginan a esos niños y niñas que llegan a esa escuela rural como grandes profesionales a futuro. Eso es súper interesante porque hay muchas investigaciones que muestran en Chile que cuando el profe realmente tiene altas expectativas sobre ese estudiante, hace todo lo posible para descubrir sus talentos y potencialidades. Y eso es bastante paradójico en un contexto actual donde a los que nos ha tocado muchas veces pasar por escuelas públicas, hoy en día el índice de vulnerabilidad escolar se transforma casi como en una credencial de presentación. Tenemos 90% de índice de vulnerabilidad escolar, tenemos tantos niños prioritarios, y tenemos tantos recursos. Bueno, las políticas públicas durante los últimos 20 años muestran que pareciera ser que la calidad de la educación no se resume únicamente a un tema de recursos, porque si eso fuera así, todos los que ya hemos pasado por el sistema escolar estaríamos en unas mejores condiciones desde el punto de vista del desarrollo personal y profesional. Y otra característica interesante en estos profesores, la apertura al aprendizaje. En lo global, los educadores rurales entrevistados, la mayoría de ellos son competentes o destacados en un sistema de evaluación docente, la mayoría tiene varios diplomados realizados, muchos de ellos también cuentan con estudios de posgrado y además cuentan con varios cursos y postítulos relacionados con la administración escolar. Es decir, en lo global son profesores que destacan por entre sus pares, por un alto nivel de formación profesional y además están permanentemente viendo cómo mejorar para responder a las necesidades e intereses de sus estudiantes. Hasta aquí estamos imaginándonos a un profe casi como ideal. O sea, cualquiera quisiera tener un profe con esas características, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es lo que hace que ese profe dentro del aula tenga un impacto directo sobre el estudiante? Y ahí aparecen tres cosas interesantes desde el punto de vista de la identidad de ese docente. En primer lugar, la creatividad. Son profesores que por lo general, con pocos recursos, hacen grandes maravillas. Y además, un dato muy interesante, aprovechan el entorno como un espacio para desarrollar saberes educativos que conectan con el territorio. Y esto ha sido súper interesante. A mí me tocó recorrer las últimas escuelas rurales que van quedando en la región metropolitana, en las zonas cordilleranas y fronterizas. En la región de la Araucanía me ha tocado recorrer escuelas rurales interculturales, donde hacen grandes experiencias educativas, y en la región de los ríos me ha tocado también conocer diferentes escuelas que tienen características conectadas, por ejemplo, con la zona costera, otras con el paso del tren en la década de los 70, en fin, comunidades rurales que se han ido transformando, que han ido migrando gente también al ámbito urbano, pero que a pesar de eso estos educadores logran realmente implementar acciones educativas que trascienden en el tiempo y que son recordadas por sus estudiantes. Otro punto importante tiene que ver con la colaboración. Ustedes saben que hay mucha literatura disponible respecto a que una de las grandes habilidades para el siglo XXI es la colaboración. O sea, esperamos que nuestros estudiantes que están en la universidad y en los colegios y en la escuela
sean capaces de colaborar con otros a la hora de desarrollar una tarea, ¿cierto? ¿Están de acuerdo, no? Pero eso es paradójico ante un sistema escolar que, por el otro lado, promueve netamente el individualismo y la competencia. Pensemos, por ejemplo, el CIMSE. Pensemos, por ejemplo, la prueba de acceso a la educación superior. Todo se reduce a un puntaje. Y si lo vemos en nuestras vidas, pareciera ser que todo es una maratón, donde el que llega primero asegura ciertas condiciones de desarrollo y así para atrás. Entonces, promovemos por un lado la colaboración y la creatividad, pero por otro lado tenemos un currículum tremendamente homogeneizador que coarta las posibilidades de desarrollo y que dice finalmente qué es lo que tiene que aprender un estudiante, cuándo y cómo. Y por otra parte, coarta enormemente la autonomía del educador. ¿Ah? Porque los planes y programas lo único que han ido haciendo en el tiempo es decirle al profesor, mire, usted no se puede salir, usted tiene que seguir esta ruta. ¿Ah? Y en todo orden de cosas, pensemos en temas de convivencia escolar. Hoy en día interesa más completar el papeleo cuando se produce una situación de pelea al interior del establecimiento que realmente abordar la crisis, lo que detonó esa situación. Entonces eso es bastante paradójico. Desde el punto de vista de las dimensiones pedagógicas, aquí aparecen varios elementos interesantes, ¿cierto? Algunas de ellas son, por ejemplo, la colaboración genuina. Voy a sacar este aviso, a ver si lo puedo minimizar. Ahí sí. Y otro elemento importante antes de cerrar ese punto es el optimismo, ¿cierto? Que en general estos educadores, pensemos, tienen en promedio más de 30 años de ejercicio de la profesión. La mayoría de ellos estudió a principios de la década de los 70, cuando además ocurre una situación compleja en el país, que fue la dictadura militar, ¿cierto? Y que además los profes lo relatan cómo fue estudiar educación en esos contextos. La mayoría de estos educadores además provenían de familias humildes, muy conectadas con la ruralidad. Muchos de ellos primera generación de profesionales. La mayoría de ellos llegó a escuelas rurales altamente rudimentarias, donde había un salón de clase y con suerte un espacio para dormir, donde no había locomoción, donde la conectividad geográfica era muy limitada, donde no había internet, nada de lo que hoy día conocemos. Y que además los primeros 15 o 20 años de su ejercicio de la profesión fueron en condiciones absolutamente adversas. Entonces, ¿qué cultivaron estas personas generativas? El optimismo. Son profesores que cuando uno los entrevista desde el inicio hasta el final, sonríen y recuerdan positivamente las experiencias más difíciles que han vivido, ¿no? Y eso se va conectando también con la resiliencia. Y desde el punto de vista de lo que implica ser docente, disfrutan, les apasiona enseñar. Para ellos se sienten privilegiados la posibilidad de compartir lo que han vivido con sus propios estudiantes, porque además se ven reflejados en ellos. Ahora bien, desde el punto de vista de las dimensiones identitarias y de las dimensiones pedagógicas aparecen varias cosas interesantes: el compromiso con su labor educativa, este deseo de contribuir al desarrollo de los niños, de que ellos surjan, de que salgan adelante, de que se superen, la implicación pedagógica, este profesor que asume su labor 24/7, que hace más allá de lo que le pide el ministerio, de que se implican con la familia, de que conocen la comunidad, de que se transforman en actores sociales relevantes en las comunidades rurales a las que pertenecen. El afecto positivo. Partíamos este seminario con las palabras de Gabriela Mistral, ¿cierto?, que de alguna manera señalaba enseñar con el ejemplo, enseñar con alegría, la posibilidad de lograr construir un ambiente dentro del aula que sea positivo, agradable. El afecto positivo pareciera ser que es determinante. Un estudiante que está feliz es un estudiante que tiene una disposición al aprendizaje. Lo mismo con el profesor. Un profesor que está feliz, que disfruta de lo que hace, tiene mejores condiciones para poder desarrollar su labor educativa con un alto valor de logro. Y desde el punto de vista del desarrollo evolutivo, que es una de las líneas de investigación que a mí más me interesa también, construimos esta categoría titulada adultez expansiva generativa. 3 grandes características: la gratitud, es decir, este sentimiento de privilegio de poder ser docente en los contextos en los que se desempeñan; el autodesarrollo, no solamente este interés por formarse permanentemente, sino por cómo responde a las necesidades e intereses de sus propios estudiantes; y tercero, la creencia en la bondad humana o este compromiso con las generaciones más jóvenes. Algo que hoy en día
se relata y que se observa. Hoy en día, quienes llegan a ejercer la pedagogía, tenemos un gran problema en Chile. Muchos de los educadores que llegan a ejercer la pedagogía abandonan la profesión durante los primeros 5 años de su ejercicio. Y eso nos invita a reflexionar, bueno, ¿qué está pasando? ¿El sistema no está acogiendo a los profes jóvenes? ¿O lo que ellos imaginaban que era la pedagogía realmente no es lo que se encuentran en la práctica? Nos da para pensar eso. Me comienzo a apurar para alcanzar a debatir. Bueno, y aquí les mencionaba algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la pasión para enseñar. Me siento orgullosa de ser directora de una escuela rural. Me apasiona, como lo menciona este educador también. El sector rural da condiciones especiales para el ejercicio de la docencia. La posibilidad de enseñarle a leer a un estudiante son acciones que sin duda no tienen un precio. El autodesarrollo, ¿cierto? Un maestro para hacer su trabajo necesita muchas herramientas. O sea, si vemos los grandes modelos exitosos en la sociedad actual son aquellos que han potenciado la figura del educador, han orientado todas sus políticas públicas a la educación preescolar y lo han transformado en un pilar fundamental de la sociedad. Hoy en día esas condiciones en Chile no ocurren. Hoy en día hay una deslegitimación muy importante de la figura del docente en Chile, en todos los niveles. Para todos los males que ocurren en nuestro país, o es culpa del profesor o es culpa de Carabineros. Entonces eso también nos hace reflexionar. Claro, el sistema realmente está acogiendo a esta gente joven. Y bueno, la gratitud, miren, hasta el día de hoy, ¿cierto? Debo agradecer la posibilidad de haber ejercido la profesión en contexto rural, ¿cierto? Cómo ellos se sienten privilegiados de poder abrazar esta profesión en estos contextos, inclusive en que eso ha implicado muchas veces sacrificar la vida personal y profesional. A modo de integración, y esto es una de las proyecciones que emergen de esta investigación, pensando en la pedagogía como una práctica potencialmente generativa. En las pautas de comportamiento destacamos la responsabilidad, la perseverancia, la flexibilidad, la autonomía, la apertura al aprendizaje. Desde el punto de vista de las dinámicas relacionales, ¿qué hemos visto? La importancia del afecto positivo, la humildad, el optimismo, la pasión por enseñar, la gratitud. Desde el punto de vista de la didáctica, de las estrategias pedagógicas al interior del aula, la colaboración, la alta expectativa frente a los estudiantes, la creatividad que conecta con lo que señalaba Katy hace un rato, el reconocimiento del juego como una posibilidad creadora, la utilización del medio, del entorno con fines educativos. Esto que Tonucci también señala, la casa, el hogar, el aula como un ambiente propicio, como un laboratorio, que todo invita a explorar y que todo tiene fines educativos finalmente. La evaluación más bien puesta en el proceso más que en los resultados. Y en cuanto a los contenidos, bueno, estos educadores privilegian saberes prácticos por lo general, tienen objetivos de aprendizaje flexibles y tienden a promover transversalmente valores prosociales. Es decir, la mayoría de ellos logra, como yo lo menciono coloquialmente, surfear funcionalmente con las exigencias del sistema central para hacer lo que más les apasiona y en beneficio de los niños y niñas. Bien, algunos comentarios finales. La generatividad hay que entenderla como un constructo paraguas que tiene diferentes implicaciones a lo largo del desarrollo. Es muy distinta el potencial generativo que puede tener un joven universitario de 20 años con una persona de 50 o de 60. Va mutando a lo largo del tiempo, lo que sí hemos podido comprobar que esta se empieza a manifestar tempranamente en el desarrollo, desde la infancia prácticamente. ¿Ya? Segunda característica interesante que pareciera ser que no es que uno sobre la mediana edad mágicamente se transforme en un sujeto generativo, sino más bien que las dinámicas relacionales primarias, las que se dan en esos, por parte de los agentes socializadores, la familia fundamentalmente va haciendo que germinen estas acciones o tareas. La mayoría de los profes entrevistados jugaban a enseñarle a sus hermanos, a sus primos, a sus vecinos. La mayoría de ellos recuerdan que la promoción de la lectura en el hogar era algo vital. La mayoría de ellos tuvieron un referente que los marcó, alguien que ejercía la pedagogía, una mamá, un tío, una prima. La mayoría de ellos venía de contextos altamente humildes y que a pesar de eso lograron sobreponerse a las adversidades y sacar una carrera profesional.
En fin, son varias líneas que aparecen como interesantes dentro de esta investigación. Y como esto se trata también de presentar algunos resultados, solamente para resumir, en la ejecución de este proyecto Fondesit de Iniciación, es un proyecto que durante 3 años se ejecutó entre estas 3 regiones y que rindió algunos frutos, de los cuales uno como investigador está algo orgulloso. 17 artículos científicos publicados en revistas indexadas de la corriente WOS, Scopus, ERIPLUS, Cielo, Latindex, en países como Suiza, España, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y Chile. 2 libros con referato externo, 10 capítulos de libros publicados, 8 tesis de pregrado vinculadas al proyecto, 4 tesis de magíster y una tesis de doctorado. Más de 24 participaciones en prensa, en medios de comunicación escrito digital, 4 estancias de investigación que pude desarrollar durante estos 3 años en Barcelona, Alcalá, Granada y Valencia. 20 congresos en los que participé durante estos 3 años en distintos países. Y además me ha brindado la posibilidad de participar de importantes sociedades científicas como la American Psychological Association, la Red Interdisciplinar de Ciencias Sociales, la Sociedad Científica de Psicología, la Red Iberoamericana de Pedagogía, entre otras. Bien, y algunos artículos que también hemos podido compartir aquí con el colega Hernán Riquelme en diversas revistas como les mencionaba. Bien, para no alargarme, y como Stephanie también lo hizo, les paso el aviso, próximamente nosotros vamos a hacer el lanzamiento también de este libro, está recién salido de imprenta, esperamos estarlo lanzando de aquí a noviembre, diciembre. Este es el primer libro en español dedicado al estudio de la generatividad, donde participan colegas de España, Costa Rica, Colombia y Chile. Nos adelantamos a los principales exponentes que están también trabajando en el libro, pero que lo van a sacar a finales del 2023. Así que bueno, ahí tenemos una primicia, está disponible en internet gratuitamente en modo open access, así que es cosa que busquen en Google, Generatividad y Desarrollo Humano, y ahí van a encontrar el libro. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Ahora no es que no estemos terminando, sino que ahora queremos generar un espacio de debate, de discusión, de intercambio de ideas entre lo que ustedes han visto en sus contextos profesionales o personales, y discutiendo a partir de las ponencias que han surgido, ¿ya? Entonces voy a invitar a Catherine, a Stephanie, me voy a autoinvitar, no, todavía no terminamos, ya. Me voy a autoinvitar también a que pasemos acá adelante, y tenemos también la presencia del doctor Hernán Riquelme Brevis, académico del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible, quien va a moderar este espacio de debate y de encuentro. Profesor Riquelme, adelante. Bien, la última parte, ¿cierto?, del seminario, no por eso menos importante. Agradecemos a Stephanie, a Katy y a Eduardo por sus interesantes exposiciones que evidentemente contribuyen a las ciencias sociales y al campo de la educación, que es fundamental en estos tiempos. Escuché detenidamente sus exposiciones y yo voy a partir, y evidentemente animo a que todas y todos puedan preguntar también, que creo que es clave eso, enriquecer lo que nos presentaron las y el profesor, para que finalmente esta jornada termine llevándonos bastantes dudas, ¿cierto? Más que respuestas, que creo que es clave eso para el conocimiento. Bien, parto yo mientras ustedes se animan a pensar alguna pregunta, y una pregunta dirigida para ustedes tres. La pregunta es: ¿cuáles entonces serían los obstáculos y desafíos que enfrenta la investigación en psicología de la educación en el contexto escolar post-pandemia? ¿Cierto? Me gustaría que pudieran ustedes pensar a partir de sus líneas de investigación, de trabajo, cuáles han sido estos obstáculos y desafíos que enfrenta la investigación en psicología de la educación en el contexto escolar post-pandemia. El orden puede ser inverso, quizás vamos a, no como presentaron, sino que partir así, y partimos con Stephanie. Ahí quizás después
Eduardo y Catherine. Sí, gracias. Como yo estoy en este proyecto, como les decía, que está en curso, claro, cuando me hablas de cuáles son los obstáculos, lo tengo súper presente, porque lo estoy viviendo ahora. Tiene que ver con encontrar a los docentes y poder, no sé, pues, invitarlos y rescatar su participación. No creo y espero estar en lo cierto, no por desinterés ni por falta de motivación, sino porque de verdad el sistema sabemos que es macabro, que nos exige y es muy demandante, sobre todo en el ámbito educativo, con los profesores. Entonces, muchas veces los espacios para generar investigación no se dan, ¿sí? O sea, sabemos que cada semestre es súper revolucionado y que hay que hacer muchas cosas, temas de evaluación, tanto a los docentes mismos como a los estudiantes, ¿cierto? Entonces, muchas veces detenerse un poco, reflexionar, sobre todo con las presentaciones de los colegas, que era mucho de reflexión, de poder sentarse y conversar, cuesta mucho, ¿sí? Y lamentablemente, a pesar de que la pandemia, creo yo que nos dio un espacio donde las instituciones educativas se dieron cuenta que esto otro, ¿no? Lo socioafectivo, todo este otro ámbito era muy, muy, muy relevante. Volvimos a la presencialidad y es como que ya, lo antes posible, por favor, retomemos lo que estábamos haciendo, ¿sí? Entonces, los espacios y el tiempo yo creo que es muy limitado. Ya. Primero, Eduardo, gracias por el espacio abierto, ¿verdad? Tu trabajo es precioso. Yo veo que hay una intensificación muy fuerte. La pandemia implicó intensificar mucho dos cosas diametralmente distintas. La conexión, por una parte, todo el mundo se digitalizó mucho, y la presencia, como les mostraba recién, también se intensificó mucho. Y eso implica cierta explosión, un cambio muy profundo en las relaciones, que por una parte quieren ser intensamente presenciales, como la presencia que hubo dentro del hogar, y son profundamente tecnológicas, como la tecnología que entró al hogar. Y en este momento, ambas cuestiones están tanto en el cotidiano, nos estamos comunicando mucho más a través de lo no presencial, nos abrimos al mundo a través de lo no presencial, nos conectamos con los amigos de fuera de Chile a través de eso, todos, niños y adultos. Y a su vez disfrutamos mucho de la presencia en ese tiempo. Entonces aparecieron habilidades nuevas y formas de pensar nuevas y conexiones nuevas y formas de relación nuevas que todavía yo creo que no hemos logrado cristalizar. Eduardo nos da una mirada en perspectiva de gente que nos muestra ciertas cristalizaciones, ciertas habilidades, ciertas formas que sabemos que pueden ser fructíferas para la convivencia. Yo creo que en este momento de reorganización adentro de la escuela, adentro de la casa, todavía no aparecen tan claramente esas cristalizaciones que nos permitan conectarnos, como dice Stephanie, con todos los espacios, con la investigación, con el estudio, con la familia. Ha sido todo muy acelerado. Y eso deja a la educación en desafío y deja a la psicología en desafío, porque pareciera que estamos atrás de los cambios que se están produciendo en los sujetos. Sí, bueno, respecto a los obstáculos que uno identifica en el campo de la investigación, muy de acuerdo con todo lo que han señalado ya las colegas. El primer obstáculo es que lamentablemente el sistema de financiamiento de la investigación en nuestro país es bastante escaso, menos del 1% del Producto Interno Bruto se destina a la investigación, que está muy lejano a lo que hacen los países que siempre estamos mirando. Hay una competencia descarnada para poder obtener esos fondos, que a su vez vuelve el quehacer del investigador, lo resume o lo reduce
a la mera publicación de artículos científicos, sabiendo que eso sirve para quienes están en la academia, pero muchos de esos saberes probablemente no decantan ni aterrizan en el aula. Y ahí tenemos un gran problema, una desconexión entre quienes hacemos investigación versus los que están, como uno dice, donde las papas queman, los que están día a día relacionándose con estudiantes altamente diversos, con distintas necesidades, carencias y problemáticas. Ahí hay un problema. El segundo obstáculo que uno percibe es que, y hablando muy a modo personal y desde la psicología, es que las escuelas hoy en día se han transformado casi en un consultorio, en un CEFAM. Estamos llenos de equipos multidisciplinarios, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, diferenciales, psicopedagogos, o sea, algo nunca antes visto en los últimos 20 años, ¿ya? Y uno podría pensar que con todos esos equipos de convivencia y de PIE, de necesidades educativas especiales, las cosas van a mejorar, pero ahí tenemos otro problema, una desconexión entre esos equipos de convivencia y de PIE con lo que necesita el profe en el aula para poder atender a ese estudiante diverso. Y cómo entendemos también la inclusión. Ahí tenemos un nudo crítico respecto a cómo comunicamos esos saberes y cómo los aterrizamos en propuestas didácticas concretas. Un tercer obstáculo que yo identifico es que la escuela pareciera ser que es la responsable de transformar a un niño de 7 años en un sujeto adulto prosocial, con habilidades básicas para desenvolverse en el siglo XXI y que casi llegue a conectarse de manera exitosa a la sociedad actual. Nada más alejado de la realidad, porque hoy en día la escuela opera como un espacio altamente anacrónico, homogeneizador, que coarta la autonomía no solamente del profesor, sino que también la del estudiante. Por otra parte, la familia absolutamente desconectada de lo que allí ocurre. Lo podemos ver, la dificultad que tienen los colegios para poder hacer que sus apoderados lleguen a las reuniones. Lo mismo que ocurre acá, un seminario abierto y ante una enorme oferta de seminarios que además ocurren simultáneamente. ¿Cómo nos comunicamos? Bueno, una gran complejidad. Y además, creo que allí las políticas públicas que se han diseñado, y este es un cuarto obstáculo que yo percibo, es que las políticas públicas en nuestro país lamentablemente siguen siendo construidas por tecnócratas, desde la comodidad de un escritorio en Santiago, que no sabe lo que ocurre en Tierra del Fuego, o en Arica, o en Putre, o en Mañillo Chico, ¿cierto? Y hay una desconexión brutal. Y eso también explica lo que desde el punto de vista más macro ocurrió en nuestro país, post-estallido social. Gente que cree que sabe lo que le pasa a la gente. Y lamentablemente lo seguimos viendo, post-plebiscito. Una desconexión importante de la gente que toma decisiones para entender las problemáticas concretas de las familias en nuestro país. Y eso es un gran problema. A pesar de que somos modelos en la región, probablemente también somos modelos en no comunicarnos adecuadamente. Ahora bien, no quiero ser tan pesimista, yo creo que también hay muchas posibilidades. Escuchar las presentaciones acerca del sujeto creativo, la importancia de la subjetividad, la importancia de investigar sobre los procesos de maternidad que vivencian las jóvenes, todo el tema interesante de los neuromitos, las implicaciones que ello tiene en la comprensión de los trastornos del neurodesarrollo, lo mismo que yo he estado investigando en torno a la generatividad en profesores rurales, pero también en nuestros contextos. Hemos estado también investigando qué pasa con los jóvenes que hacen voluntariado, cómo eso contribuye a su formación profesional. Hemos estado investigando también cómo influye la generatividad en la construcción de los roles de género en jóvenes universitarios. Investigamos también varias tesis que se hicieron respecto a personas mayores altamente generativas, cómo la generatividad les permitió un afrontamiento funcional de la pandemia en sujetos autónomos y polivalentes, pero también en centros en estadías de larga estadía, los SLEAM. Hemos también investigado cómo implica las implicaciones que tiene la generatividad en el ejercicio docente en educación superior. En fin, yo creo que hay un enorme conjunto de posibilidades. La gracia que tienen estas investigaciones que se presentaron es que tienen una fuerte conexión con lo local. Son investigaciones hechas en la región,
desde la región para el mundo. Y yo creo que ahí hay un plus, pequeño por lo demás, pero es un plus al fin y al cabo, porque estamos acostumbrados a que venga gente de afuera a contarnos maravillas. Pero creo que aquí hay un enorme talento humano, no solamente acá, me refiero en muchas universidades, en nuestros propios estudiantes, mucho talento humano y una invitación también para la gente más joven a creerse el cuento y a poder darse cuenta de que la única manera de aprender a hacer investigación es haciéndola y que necesitamos también que los representantes de las escuelas, de los colegios también participen de esta instancia. O sea, un investigador no se hace simplemente por los títulos, sino por las realidades y por cómo logra conectar con ciertas comunidades para poder sistematizar esas experiencias. Trato de ser optimista, ¿ah? A pesar de que estamos en un momento histórico político muy complejo, muy alienante y tremendamente competitivo, ¿ah? Pero yo espero, la Katy mencionaba algo súper interesante, uno esperaba, y yo personalmente también lo viví, que en estos meses de confinamiento, sobre todo durante el 2020, donde empezamos a extrañar la posibilidad de abrazarse, de caminar por un jardín o por un parque, la posibilidad de ir a comprar, yo pensé que eso iba a implicar un giro en la humanidad, pues, de poder volver a las cosas simples, de disfrutar el solo hecho de poder vivir, de abrazarse, de disfrutar de la familia. Pero volvimos a la presencialidad y volvimos igual o peor que antes. Mucho más estresado, mucho más violento, cada uno haciendo lo que puede de sus propias parcelas. Entonces, si seguimos así, lamentablemente, no sé si la humanidad va a seguir existiendo. A la luz, además, de una guerra en Europa del Este que sigue su curso con amenazas nucleares, la emergencia climática que sabemos que Chile cumple 7 de las 9 condiciones de alta vulnerabilidad frente a este fenómeno. En fin, bueno, nos obliga también a reflexionar sobre aquello. Hernán. No, no está. Si le quitas todo, Eduardo, así que es suficiente. Alguien del público, si quisiera. Sí, por ahí hay una mano. Te escuchamos, sí. Perfecto. No, se escucha bien, se escucha bien.
Sí, totalmente de acuerdo. En general hay una categoría que apareció allí, reflexiones críticas sobre el sistema escolar, y allí la mayoría de los educadores en general señalan esto que tú mencionas, una sensación de abandono por parte del sistema. Una sensación de abandono histórica, ni siquiera que haya ido cambiando en el tiempo, más bien lo que se observa es que se trata de apoyar con lo básico al funcionamiento de las escuelas rurales, pero que si surge la posibilidad de reagrupar o de cerrar definitivamente una escuela para generar todas las condiciones para que migren al contexto urbano, pareciera ser que hoy en día lo que prima más bien el componente económico. Esa es una mirada bastante fría sobre los procesos educativos que se construyen en la ruralidad. Y por otra parte también, efectivamente, muchos de los educadores y educadoras entrevistadas señalan esto mismo. Para ellos también ha sido muy difícil empezar a comprender de que la labor educativa se puede complementar con la existencia de otros profesionales. Por ejemplo, la existencia o la llegada de los profesionales de los proyectos de integración escolar. Entendamos que estos profesores, la mayoría de ellos estudió en la década de los 70, entre el 70 y el 80, donde nada de esto era un tema. Entonces sí, ellos relataban esta dificultad para poder diferenciar sus roles y responsabilidades con aquellos niños que tenían necesidades educativas especiales y cuáles eran los apoyos concretos que podrían brindarle estos profesionales. Profesionales que además tienen la dificultad de que son profesionales, como uno lo dice, profesionales taxi, es decir, van por ciertas horas al establecimiento. Entonces tampoco se logran empapar de lo que rodea a ese estudiante en una comunidad particular. Ahí hay un problema interesante desde el punto de vista de la comunicación y de la distribución de roles, funciones y tareas. Otro punto importante tiene que ver también, para ellos fue complejo la pandemia, volcar todos sus procesos a un computador, a ciertas plataformas, a grabar una clase, además en condiciones en las que muchos de sus estudiantes no tenían ni conectividad, ni computador, ni apoyo de los padres para poder monitorear que se conectaran, etcétera. La realidad fue que la mayoría de los profes rurales entrevistados siguieron haciendo clases presenciales a pesar de la pandemia. Lo vimos en muchos reportajes noticiosos, pero la mayoría de los entrevistados lo siguió haciendo, corriendo riesgos, etcétera, todo lo que uno quiera, pero para ellos también ha sido un tema las tecnologías. Y también ha sido tema la enorme burocracia que hay detrás de los procesos educativos actuales. Todo lo que hay que hacer, por ejemplo, para reponer un vidrio quebrado. Todo lo que hay que hacer para recibir material que viene del ministerio. Lo que pasó con los famosos chips para conectarse a Internet. En fin, también hay problemas relacionados con la gestión de los procesos educativos dentro de un sistema altamente burocrático que limita enormemente la autonomía del educador, porque además a nadie se le enseña para la administración escolar. Pero por otra parte también veo algunas posibilidades interesantes. Lo que tú mencionabas, las reuniones de los microcentros, para mí ha sido una experiencia muy gratificante. La calidad de las discusiones que allí se producen son muy valiosas. Lamentablemente tenemos un gran problema en nuestro país. Muchos profesores y profesoras con una enorme experiencia se están jubilando y no están siendo reconocidos por nadie. Y todos esos saberes y experiencias se están yendo para la casa. Hay una experiencia interesante que ha desarrollado el Senama de darle trabajo a profesores jubilados para apoyar a niños en contextos vulnerados. Han logrado desarrollar una enorme huella en esos estudiantes. Eso demuestra que sería súper interesante que todos estos profes que se empiezan a jubilar o que están en proceso de jubilación logren desarrollar, no sé, una memoria o sistematicen su trabajo para que los más jóvenes se puedan nutrir de esa experiencia. El mentorazgo, por ejemplo, es una acción generativa que tiene enormes implicaciones en esto que tú planteabas. Así que bueno, hay varias cosas interesantes. Yo espero que esta línea de investigación se mantenga en el tiempo. Ya estamos mirando varios fenómenos. Por ejemplo, en el ámbito urbano, ¿el profe puede ser generativo? ¿Sí o no? Y si es así, ¿cómo lo puede hacer? Estamos investigándolo. Hay otra investigación que ejecutamos en la región de los lagos, burnout y generatividad en profesores secundarios. Vimos cómo la generatividad, sujetos altamente generativos, logran gestionar de mejor forma el estrés en contexto de pandemia. El burnout es un temazo en profesores chilenos en la actualidad. Así que bueno, yo trato de ser optimista y creo que hay varios temas que pueden surgir como proyecciones de esta investigación. Aquí le doy el pase a Katy. Solo en relación a la creatividad. La creatividad opera sobre los elementos, por una parte, en que estamos
emocionalmente muy implicados. Y por otra parte, en territorios que son conocidos. La creatividad tiene que ver con la mezcla, con el traer a un territorio conocido cosas de otros espacios que son desconocidos en el territorio en el que estamos. O sea, por ejemplo, los profesores rurales logran hacer cosas increíbles desde el campo, desde lo concreto, desde en la mezcla de eso con sus saberes universitarios o con otros saberes. Entonces, nos pasa a los interventores institucionales que tratamos de meterlos en nuestros territorios. Y es como súper difícil que en territorios que les son desconocidos y que no les son afectuosamente cercanos, se logren involucrar y logren sacar creatividad. Por otra parte, aquello en lo cual ellos son más potentes, que tiene que ver con esta mezcla particular del territorio con lo universitario, lo académico, por los interventores que llegamos desde fuera, es poco apreciable porque desconocemos lo territorial. Psicólogos diferenciales. Entonces traemos categorías súper lejanas a la inteligencia que se ocupa en el campo, al lenguaje que se ocupa en el campo, donde ellos son potentes enseñando a sus chiquillos a resolver problemas concretos. Y es eso la mayor potencia de las prácticas educativas que ahí tienen. Entonces yo creo que ahí nos queda a nosotros, los interventores académicamente altamente formados, aprender un poquito cómo funcionan estos elementos para poder potenciarlos. No sé si pedirle cosas a ellos, creo que nos toca a nosotros. Claro. Gracias, Daniela, a ti por la intervención. Y en honor al tiempo, ya vamos a ir cerrando, nos queda poquito tiempo, y me gustaría que comentarios finales, si es que los hubiese por parte de ustedes, para sintetizar la información. Eduardo, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, yo me voy a tomar las palabras simplemente para agradecer a las colegas acá, Stephanie Armstrong, a Catherine Muñoz por haber participado de este encuentro, a la gente que nos acompañó, específicamente del Colegio George Chaytor, que vinieron, a nuestros estudiantes que también nos pudieron acompañar, a nuestros profesores también, representantes de las escuelas rurales, tanto que están acá como que se pudieron conectar. También por interno pude ver que se conectó gente y colegas también de España, a gente también de las distintas regiones donde se ejecutó este proyecto, región de Los Ríos, región metropolitana, región de la Araucanía. Muchísimas gracias. Y bueno, esperamos seguir en contacto. Aquí se presentaron 3 líneas de investigación bien interesantes que yo creo que van a seguir germinando en el tiempo. Y bueno, le agradecemos a todos y a todas por haber hecho posible este encuentro y muchísimas gracias a todos y al doctor Riquelme por moderar este encuentro. Un aplauso para todos, yo creo. Bien.